Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Safe Safe Space. Hoy más que nada vamos a compartir este segmento con una persona que respetamos, amamos, que cada día nos pone a pensar un poquito más. Nuestro amado apóstol y pastor de Palabras de Vida Bronx, Ben Paz. Eso. Bienvenido. Un hombre muy generoso. Que él danos 100 pesos a cada uno. No va ni de aquí a la esquina. Vamos a ver. A ver, pelo. Él fue el que lo mandó Prove us para wrong. la invitación. Por la invitación él lo mandó. Él es así. No se sorprendan. Bueno. Él lo mandó ya por SEO. Bueno. Lo que pasa es que tú no tienes el SEO seteado. Exacto. Eso es. Pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido estos fines de semana? Bien, gracias, señor. Un poquito cansado saliendo de un par de conferencias y preparándome para otra ya la semana de arriba, pero bien. Te estuvo de cumpleaños. Es verdad. Happy sí. birthday. Are you one? Muchachos. Are you two? Sigan. Are you 20? Se la va a ir Are you ahora. 30? Sigan. No. Qué bueno. Hay una puerta abierta, cree en tu corazón. Safe Space. Este mensaje no contamina. Es el lugar donde puedes abrazar la seguridad de Dios. Medicina. Cristo. No, de verdad que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, pastor. Este tema es un tema un poquito controversial porque reta a cierta línea de pensamiento que tienen ciertas personas. Okay. Usted sabe que la línea de pensamiento, para definirlo, son las ideas que la persona sigue. Y muchas veces las líneas de pensamiento van de acuerdo a lo que yo creo que me conviene a mí, que es más permisivo o que me convence más de la palabra. Ujú. Y hay dos líneas de pensamiento que establecen de que Dios no me necesita. Pero hay otra que dice, no, Dios sí me necesita. Ujú. Entonces, en la Biblia podemos ver como le decía, que Jeremías dice que no quiere profetizar más, pero Dios como que sube el fuego de su boca para que él siga profetizando. Ujú. Jonás dice que no quiere ir a Nínive, pero vemos como Dios arma un plan y él termina haciendo lo que no quería hacer. Sí. Entonces, Ananías no quiere ir a orar por el apóstol Pablo y Dios dice, ve, porque él me es necesario. Ujú. Entonces, verdaderamente, ¿Dios nos necesita o Dios no nos necesita? La verdad es que son de esas preguntas que dan mucho a pensar. Déjame ser muy honesto con mi respuesta. Dios no nos necesita, pero es su gran placer usarnos y completa nuestro sentir de propósito en la tierra. O sea, usted puede hacer lo que le da la gana en su vida, pero usted nunca se va a encontrar tan pleno, tan lleno, tan satisfecho como cuando usted está haciendo aquello por lo cual Dios le creó. Entonces, Él no te necesita. O sea, acuérdate de Mardoqueo. Tú acabas de citar 3 casos interesantes que podemos rebatir los 3, dicho sea de paso. Pero si hablamos de Mardoqueo con Esther, ¿te acuerdas en ese capítulo 4 de Esther? Sí. Que es Mardoqueo quien la convence Ujú. y le dice, el famoso, ¿quién sabe si para este momento ha llegado al reino? Es Mardoqueo que se lo dice Esther. No es una declaración de Esther como mucha gente pinta, ¿verdad? Pero acuérdense que entre esas cosas lo que le dice Mardoqueo, si no actúas, salvación vendrá de otra De otra parte. parte, Ujú. así es. O sea, entonces, ¿Esther es necesaria o no? No es necesaria, pero Dios la colocó para que en ese momento fuera un instrumento. Si Esther se descalifica, a Dios nunca se le acaban las barajas, las opciones. Dios siempre tiene otra opción. Ahora, de nuevo, es nuestro placer. La palabra dice en Efesios 2, versículo 10, que hemos sido creados en Él, somos hechura suya para buenas obras, la cual Él creó de antemano para que anduviéramos en ella. Y ahí caemos a uno de los valores fundamentales de mi vida y de lo que enseñamos en Palabras de Vida. Cada persona, cada ser humano tiene un propósito dado por Dios. Si usted llegó a esta tierra y respiró, usted tiene un propósito. Eso no quiere decir que tu forma de llegada fue buena. Déjeme ser bien franco, quizá usted es producto de una violación, quizá usted es la hija del amante, quizá usted fue no querido, quizá fue huérfano. Ok, I'm sorry, me lastima que eso te haya pasado. Eso no te descalifica. Más bien la Biblia enseña que si usted está vivo, usted tiene un propósito de parte de Dios. Y aquí está el key. El key está en que tu vida nunca se va a sentir más plena, más satisfecha que cuando estés cumpliendo aquello para lo cual fuiste. Literalmente dice que fuiste creado para eso. Lo escuché decir una vez y se me quedó como un tatuaje en el corazón. Decía, el hombre tiene un sueño y ejecuta su plan, pero Dios tiene un sueño y lo envuelve en una persona. Entonces, nosotros venimos a cumplir el propósito, el corazón de Dios sobre la tierra. Y vuelvo a decir,
cumpliendo eso, es que tú sientes un nivel. De ahí viene, si podemos utilizar un vocabulario quizás más común, de ahí viene la vocación de la gente. Sí. Es que yo siento que lo mío es trabajar con niños. O sea, stop, para. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese sentir de que su asignación en esta tierra es que lo mío es ayudar a la gente? Quiero ser médico. O sea, claro, ganan un dinerazo, pero nadie dura en ese campo por dinero. Eso tiene que ser por vocación, porque lo que se vive ahí. Entonces tú dices, ¿por qué hay tanta variedad de cosas? Porque Dios tiene su propósito, cubre todo, cubre diferentes esferas. Y es nuestro privilegio ser parte de eso. Hay un texto en 2 de Timoteo donde Pablo le habla a Timoteo y dice, si alguien se limpia dice, en una casa grande hay vasos de honra y vasos para usos viles. Si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para uso honroso, y si no, un vaso. Entonces pone la realidad de que Dios quiere hacer cosas gloriosas con nuestra vida, pero si colaboramos con Él, entonces encontramos que Él puede confiarnos algunas cosas. Si no colaboramos con Él, la expresión del propósito de Dios por el cual fuimos puestos aquí va a ser pobre o casi nulo en nuestras vidas. O sea, la palabra sí enseña eso. Entonces, yo soy de los que pienso, para no decir nunca, quiero utilizar el término casi siempre. Ujú. Yo he visto a través de la palabra cómo Dios casi siempre respeta la voluntad del hombre. O sea, si tú le quieres servir, tú le sirves. Si tú no le Ujú. quieres servir, tú tienes un camino para hacer lo que te dé la gana. Pero entonces, ¿por qué en esos ejemplos que mencioné podemos ver como que es como que si Dios no le importara lo que tú quieres hacer? Como que, o sea, tú no quieres profetizar, no quieres ir a Nínive, no quieres Right. hacer esto. Pero esto va a pasar como quiera y contigo, porque no eligió a otras personas. En ese caso, ¿qué Claro, estaría pasando? bueno, seamos honestos, de nuevo, estamos jugando un juego hipotético, teórico, ¿verdad? Pero si miramos, por ejemplo, el caso de Jonás, ¿qué aprendemos? ¿Dios obligó a Jonás? No, pero le incomodó mucho. Dios sabe cómo incomodarnos. Dios sabe cómo causar cosas casi para llevarnos al lugar correcto. Señores, Jonás pudo no haberse arrepentido en el vientre de la ballena. Sí. O sea, no podemos descartar toda esa realidad. O sea, ahora que Dios supo apretar la tuerca de tal manera que Jonás dijera, he reconsiderado mi decisión de no hacerlo. Me es más fácil Pero, hacerle claro, caso, sí. Pero lo grande de Jonás es que la meta de Jonás ni siquiera era Nínive. Cuando él termina de predicar la Nínive de 125,000 gente, tú te das cuenta que Jonás tiene un problema de temperamento. Ujú. Jonás tiene un problema nacionalista. Jonás no quiere saber de Nínive por la situación política entre Nínive e Israel. Y de hecho, cuando Jonás le dicen a qué te dedicas, él responde, yo soy israelita. Nadie le preguntó dónde tú eres, le preguntaron qué tú haces. Pero ¿por qué él le dice eso a hombres foráneos? Se lo dice para que ellos entiendan que él no es de ellos, que él no está con ellos, right? Entonces Dios lo manda a profetizar en la capital de sus enemigos, 125,000 personas. ¿Y qué dice Jonás cuando la gente de Nínive se arrepiente? Tú ves, ¿para qué tú me mandaste? Yo sabía que eso es lo que iba a pasar, que tú eres bueno, que si esta gente se arrepentía, usted me hizo perder tiempo. Pero el trato entero de Dios con Jonás es con el temperamento de Jonás. ¿Se acuerdan que en lo que Jonás es tan mala fe que él predica el evangelio y después se busca un buen asiento para ver la ciudad ser destruida? Y cuando él se parquea ahí, ajá, sí, o sea, y cuando él se parquea ahí, Dios le pone una mata que le da sombra y al otro día Dios deja que la mata se muera. Y este hombre empieza a decir, ojalá morirme. Y es que Dios le dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Tú te estás quejando así por una matita que se murió. ¿Qué hago yo con Nínive, con 125,000 personas que no conocen la diferencia entre mano izquierda y mano derecha? Sí. Como diciéndole, tú tuviste la honra de llevarlo a ellos a darle un nivel de entendimiento. O sea, el tema de Jonás no tiene nada que ver con Nínive, tiene que ver con esa gente que no está enfocado en lo que Dios está enfocado, que solo se enfocan en sí mismos. Y aún así fue usado por Dios, pero no hubo deleite, no hubo placer en el proceso de Jonás. Entonces, elegimos cómo vivimos nuestra vida, o consciente y colaborando intencionalmente para ver aún más de lo que pensábamos que íbamos a ver. O si va a ser pateado el camino entero como a fuerza, si acaso llegamos. O sea, una forma miserable de vivir. Yo diría más que es Dios mostrándonos su amor en no dejarnos donde estamos, porque Él entiende nuestro potencial, sino dale, que tú puedes, sigue, que aún hay más para ti. Jonás, tú fuiste creado para Nínive, Claro. cabezón. Sal de la barca, te manda una tormenta. O sea, y es como tú dices, es Dios, es literalmente Dios mostrando su amor a Jonás en eso. Para los que no son creyentes, pudiéramos decir que eso se ve más como algo de orgullo cuando decimos, Dios no me necesita. Y muchos de nosotros, y digo nosotros porque inclusive cristianos, se hieren con eso. Bueno, O sea, tenemos que manejarlo de varias maneras.
primero, ¿qué queremos decir con Dios no me necesita? Vamos a empezar por ahí, porque lo primero es, y hay que ser honesto, yo he escuchado predicar un evangelio que digo, pero venga, ¿qué yo hago aquí? Porque si Dios me está tratando de alcanzar, dale su vida a Jesús, que el Señor te necesita. No, no, he doesn't. O sea, suena casi como que Dios está buscando mano de obra barata. Sí. Como que Jesús está en clearance. Exactamente. O sea, Yo digo, entrégate, que Dios te necesita para hacer algo. No, no, Él no nos necesita Ujú. en ese sentido. Él es completo, absolutamente completo en sí mismo. Es nuestro privilegio ser usado por Él. Y ahí es que tenemos que definir esto claro. Tenemos que definirlo claro. Hay algo del propósito. Cada ser humano, si tú crees lo que enseña la Biblia, tu única conclusión es cada ser humano. Y perdón, ahí tengo cierto conflicto hasta con la teología calvinista, ¿verdad? Con la teología reformada. Que bueno, que los elegidos, que no los elegidos, o sea, conllevan una injusticia fundamental si Dios opera de esa manera. Pero eso quizás será un argumento para otro programa. Pero hay una realidad de que cada ser humano tenga que oír el evangelio y aceptarlo o rechazarlo. Entendiendo, no es aceptarlo porque Dios me necesita, no, no. Es que lo acepto porque estoy muerto y no tengo vida. Así es. Y lo que Él me ofrece me da una vida y un propósito. Y no nos perdamos. Nosotros pensamos, esto es un tema espiritual. No, it's not. Es un tema existencial, es fundamental. Es la gran pregunta que los filósofos están haciendo desde que la humanidad empezó. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? O sea, esas preguntas existenciales que definen y permiten que tu vida haga sentido en the great scope of everything. Your life has meaning. Entender eso no se encuentra en otro lugar que no sea en el propósito eterno del Padre. I want to take it to a little personal level Okay. where in the moment that you realize God doesn't need me, you said it in multiple occasions where you feel like, si alguien te va a hablar a ti de ejercer, yo quiero ser full-time ministry, tú le vas a decir que no, porque aquí no hay dinero. Mm-hmm. Aquí no hay nada. Right. Mm-hmm. How did you get to the point where you say, God doesn't need me, I could be making money somewhere else, but I'm going to submit to his will? Was it hard? How was it? Was there battles? It wasn't hard. I was just there. I'm just coming back. Flew back on Monday. Today is Thursday, right? Flew back 4 days ago from the Dominican Republic. I was there with some very close friends who I hadn't had the chance to be in the capital city where I grew up in, right? Mm-hmm. And there's a moment we're driving around, and there's Marvin said, make a left here, make a right there. And as we got there, I said, that spot. That's where he spoke to me about ministry. I know the exact spot, and everything has changed, but I know the exact spot. Wow. And of course, they immediately began to make fun of me. Oh, that's where we're going to put the statue of you. I said, yes, put the statue there, because that's the exact spot. I remember I was on my way to basketball practice. It was my second year of high school. I can point out what the weather was like. I can tell you what I was wearing. I can tell you when I just heard his voice saying, you will serve me for the rest of your days. And I knew that was my call to ministry. At that point, I thought I was going to study industrial engineering or psychiatry. I was kind of between both things. And honestly, at that point, I knew my life would be ministry. I wasn't sure how it would happen. At that point, I was a youth leader. I was one of the elders of my church. I worked with my pastor hand in hand. The next year, my pastor would start traveling, so I would start preaching more regularly and really enjoying it. And the year after that, I would meet Tere and would fall in love. And so as things were developing, it was really wild when the Lord spoke to me and said, back to New York, in the middle of all of that. And I said, okay. And so I came here. The group was already meeting with my friends. There was about 15, 16 of them with their parents. And that's what would be words of life today. Pero it wasn't my plan to, like, I can't tell you. I grew up wanting to, no, when the Lord spoke to me, I knew my life would end up serving him. And I remember telling Tere, she asked a very honest question. She said, my dad is going to ask you, what type of future can you offer me? And I said, look, spare me the time and tell your dad this. I can't offer you money. I don't know if I'll ever be able to offer you a home. I don't know if I'll ever offer you any material things. But I will offer you a life chasing his will that'll take us wherever his heart takes us. That was my one promise to my wife. Por eso me casé con Roberto. Por eso mismo. Ahí está. ¿Cómo llega a ese punto? Porque vemos que ahora we see it happen frequently, que la gente no está llegando a ese punto. O sea, tenemos que pelearle a la gente para que entienda que tú tienes un lugar aquí, tú tienes un propósito y Dios te quiere usar para llevarlo a cabo. Pero también they have the mentality where Dios puede usar a cualquiera, so I can run from this calling. ¿Cómo tú llegaste a ese punto where blindly I know I'm going to serve him, I know I'm going to get there, Right. and I know what I'm going to do, and then you Jeremy, see God oye, flow? porque escuché su voz.
¿Cuál es la razón que ustedes están haciendo esto? Porque uno escucha su voz. Sí. Ustedes, y lo digo con mucho amor y respeto, pertenecen a una congregación que creemos en cosas así. Creemos que Dios, si creemos que Dios usarme, es que voy a estar en un púlpito, menos de un 2% de toda la iglesia ocupará un púlpito en su vida entera. So we have a problem. Porque le estamos diciendo a la gente, sueña con que Dios te va a usar, pero no vas aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado? ¿No tengo lugar? Cuando tú entiendes que Dios puede usarte en los medios, en la política, como empresario, como educador, es decir, hay tantos caminos por medio de los cuales puede expresarse al mundo a través de ti, es donde realmente esto empieza a volar. Y el asunto es saber qué Él pide de mí. Entonces, déjame decir algo que va a intimidar a mucha gente. Si tú sientes que tu llamado es, yo no siento que mi llamado es a la política. Siempre he dicho, yo no quiero ser alcalde de Nueva York. No tengo problemas pastoreando el alcalde de Nueva York. Me doy a entender, si alguno de ustedes tiene en su corazón un sentir, hey, yo amo la política, yo amo la idea de meterme a los corredores de poder, a escribir leyes, Los a congresistas. marcar, Y todo eso. o sea, vamos a eso. Vamos arriba, papá. ¿Por qué no? Hacen falta voces que expresen la realidad de Dios en esos ámbitos. Why not? O sea, entonces la pregunta es como más amplia. Depende de lo que Él te llama a hacer. Porque si que Dios te llame es ministry, yo tengo que entender que todo lo que hacemos es ministerio. Me molesta cuando la gente en ministerio, cuando los pastores dicen, yo vivo por fe. Todo el mundo está llamado a vivir por fe. Claro. Todo el mundo está llamado a vivir por fe. El justo, por la fe, vivirá. O sea, decir que vivir por fe es estar en ministerio es una frase bien como sacada de la realidad de cómo Dios opera. Y sí, y torcemos a la gente a entender lo que implica. Yo creo que hacer algo de esta nación, cuando Safe Space explote, cuando realmente esto sean millones de views y millones de personas, y uno, no es un acto prepotente, o sea, uno sabe, uno ve hacia dónde esto va, nosotros diremos, sí, desde el principio sabíamos que esto terminaba ahí. Y por eso lo manejamos con tanta integridad cuando empezamos, porque sabemos que la idea nos la dio el Señor, sabemos que Él nos mandó a hacer esto. Entre tantos millones de podcasts, ¿cómo esto va a sobresalir? No es nuestro trabajo sobresalir, nuestro trabajo es ser fiel y hacer esto con excelencia. Así y de es. repente, porque nos dispusimos, Dios empieza a hacer la conexión y abrir puertas que uno mismo dice, ¿y cómo pasó eso? We look back. Yo miro atrás a palabras de vida y digo, ¿y cómo pasó esto? Pastor, usted sabe que la Biblia establece que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el conocimiento el tener conocimiento te puede hacer más fácil seguir a Cristo porque entiendes ciertos principios, te evitas ciertos problemas porque entiendes ciertas cosas. Entender de una manera saludable que que Dios no nos necesita. ¿Qué impacto pueden tener en nosotros a la hora de servirle a Dios? Bueno, es la realidad de que te guarda el pensamiento de que es una honra ocupar este lugar. De que si yo no lo ocupo, Dios va a poner a otro a ocuparlo. ¿Ves? Entonces, saber que lo ocupo me pone en una posición de querer quedarme ahí, de querer honrar a Dios en lo que estoy haciendo. Y eso debe ser verdad para cada uno de nosotros en la esfera que estemos expresando al Señor. O sea, si Dios te puso al frente de eso y tú tienes la conciencia de que fue Dios, entonces todos esos elementos de que les rindo cuentas a Él, de que debo manejar esto con excelencia, debo manejar esto con un nivel de transparencia, todo eso es importante, todo eso es importante. Estoy manejando unas situaciones familiares, una cosita un poco complejo, y me di cuenta al bajar del púlpito hace unas semanas atrás, dije, hey, I don't feel okay, no me siento 100%, y de verdad que llamé hombres a quien amo, a quien mi vida está sometida. I'm going through some situations. Veo que emocionalmente estoy afectado. Estoy pensando dejar el púlpito por unos, si tengo que bajar por un mes, 2 meses. No es una situación de pecado, es una situación personal. Y es interesante la respuesta que recibí. Parte de la respuesta fue, no, pero espérate. O sea, hay pecado, hay situación. Tú te sientes incapaz. Digo, no. Me dijeron, ven. Entonces, francamente hablando, aprende a manejar tu tristeza y a manejarlo de Dios al mismo tiempo. Como que, that's not a viable reason. Pero uno de ellos sí me llamó y me dijo, me impresiona tu nivel de integridad. Que tú piensas que hay algo tuyo que puede afectar esto, yo prefiero step back. ¿Tú entiendes? Y fíjate que tenemos la conferencia de hombres pendiente, tengo conferencias internacionales, todo los próximos 6, 7 semanas de mi vida, yo no quiero ser yo por la cantidad de cosas que hay, ¿right? Y pensé, dejo esto, o sea, no viajo, no hago nada. Si siento que de alguna forma uno está manejando lo de Dios
de una forma por debajo del estándar que yo entiendo que Dios demanda de nosotros. Eso iba a preguntar. Me pasó como Carlos, que usted respondió mi pregunta antes, Antes de- hacerla. bueno. Pues no la Claro, hago, ya entonces. hiciste la pregunta preguntada. Pero le tengo yo una pregunta, pastor. Sure. Creo que todo este tema de que Dios no me necesita se va a la implicación de que nosotros no entendemos la diferencia entre ser necesitados y ser deseados. Y le damos más importancia a ser necesitado que a ser deseados. No puede decir por qué nos pasa eso a nosotros los humanos. Parte, mi impresión, puedo estar equivocado y estoy seguro que esto no es una respuesta completa, pero parte tiene que ver con identidad. Parte tiene que ver con identidad. Cuando yo entiendo quién soy yo y quién es Él, primero saber quién es Él para entender quién soy yo. Cuando una vez eso hace clic, yo entiendo la realidad de la dinámica. O sea, Él no quiere que yo trabaje para Él porque le hace falta mano de obra, Ujú. pero para el hijo es necesario estar en los negocios de su padre, ¿verdad? O sea, Sí. el hijo desea estar con su papá, avanzar el corazón de su papá. Y esa dinámica nunca se da de forma pura sin una identidad clara de hijo. Siempre se Ok. maneja medio entre siervo, entre yo di, tú me debes, estoy haciendo esto, pero no es lo que quiero hacer. Pero un hijo entiende la honra y el placer que hay en avanzar los negocios de su padre. Es como quien dice seguir el legado de papá. ¿Ya? O sea, papá lo empezó y yo lo continúo. O sea, tú piensas, nosotros tenemos el privilegio. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Sí. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia, según Efesios capítulo 1. En el siglo XXI, en el noreste de los Estados Unidos, qué honra. Lo representamos al full, donde quiera que vamos, desde el supermercado, a Costco, al mall, al trabajo. O sea, cuando tú entiendes eso, no hay necesidad, no que hay una presión. No, there's no pressure. This is just who we are. Pero qué honra ocupar eso y saber. Pudiera estar uno como cualquier otro, viviendo su vida ajeno, lejos de Dios, o sea, con otras cosas primero en la vida. El hecho de que lo encontramos a Él, o mejor dicho, que Él nos encontró a nosotros y que nosotros respondimos, qué honra tenemos de que nuestros días sean invertidos en Él. Yo creo que usted dijo un punto clave. Usted dijo que somos. O sea, no es lo que hacemos, sino que somos That's a really good point. de Él. Ujú. Usted sabe que usted tocó un punto del momento que usted quiso, o sea, retomando un poquito esta parte, Ujú. porque creo que hay algo que faltó por decir. Usted habló de que hubo un momento que usted dijo, no por pecado, sino por cosas personales. Usted pensó, déjame yo Sí, stay tengo que back a distanciar, little sí. bit. Ujú. ¿Cómo manejar? Nosotros somos seres humanos y por más que nosotros sabemos que no podemos dudar de Él, va a venir un momento que vamos a dudar. O Ujú. sea, eso es parte de ser humano. ¿Cómo manejar? Yo cuestiono al que no duda entre Ok. nosotros, pero seguimos, sí. Ah, Al que es ok. perfecto. ¿Cómo manejar cuando viene ese pensamiento de Dios no me necesita? Cuando vienen problemas fuertes a la vida de uno. Porque es un momento donde uno está vulnerable. O sea, con todo respeto, por ejemplo, la situación que pasó con la pastora, que pudo haber un momento donde usted pensó, pero Dios no me necesita. ¿Por qué tengo que, en esta situación, ir donde un pueblo, cuando tengo un sinnúmero de pastores que pueden predicar, pero usted fue Ujú. fiel todavía a seguir llevando las buenas nuevas? Entonces, ¿cómo manejar cuando llega ese pensamiento de que Dios no me necesita con las situaciones tan fuertes que nos chocan a nosotros como hijos de Dios? Perdón, me empezó a timbrar el celular. Déjeme. Hay un texto que yo lo descubrí, lamentablemente, tengo que ser honesto, lo descubrí como acaso, de esos textos que tú lees 1.000.000 de veces y hace como año y medio lo descubrí y nada más dije, my goodness, ¿qué hace eso ahí? Mateo 28:17. Piensen en esto. Getsemaní. Salen corriendo todos. La crucifixión, solo Juan es testigo. ¿Dónde están los otros 11? Fácil. Judas muerto y los otros 10 escondidos, temiendo por sus propias vidas. 3 días. Imagínate tú que tienen que ser los 3 días más largos de toda tu vida. Ujú. La madrugada del tercer día vuelven las mujeres, que el cuerpo no está ahí, que vimos en Los Ángeles, que Pedro y Juan salen corriendo a verificar el asunto, no hay cuerpo. Ellos se encuentran con un ángel. Ahora estamos nosotros que no, que si yo no lo creo, que si sí, que si. Estamos nosotros en ese pleito. El hombre pasa por la pared. Y lo vemos. O sea, él nos visita un par de veces. Después nos dice, nos vemos en Galilea. Y arrancamos a Galilea. Y nos encontramos con él.
Y ven al versículo 17 de Mateo 28 lo que dice. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No, think about it. Ya es la resurrección. Y todos estos tipos están adorando, diciendo, Bueno. Aquí hay un maco. no es, Aquí hay un ¿qué maco. está pasando? ¿Qué Sí. está pasando? Versículo 18. Y Jesús se acercó. Adoraron, pero dudaban. La verdad que yo aprendí en los procesos de mi vida. En mi duda yo he aprendido a adorar. Y Él siempre se Amén. acerca. Ujú. Él siempre se acerca. Sí. Siempre se acerca. Entonces, la gente teme. No, cuidado, porque el que duda no tiene fe. No. Lo contrario a la fe no es la duda. Lo contrario a la fe es la vista. 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, ¿cómo es? Por fe andamos, no por Por vista. vista. La duda es parte de este asunto. Si tú no dudas, tú no eres ser humano. El problema es cómo manejo la duda cuando venga. Y yo he aprendido que yo manejo la duda acercándome a Él, no alejándome. Es qué hago con la duda. Porque si la duda viene y me paraliza y me aleja, hasta ahí llegué. Pero si con duda yo me puedo acercar a Él, me voy a dar cuenta que mi duda no es más que eso mismo, que es un instrumento diseñado para paralizarme. So what you learn in life, caminando con Él, cuando tú no puedes caminar por lo que ves o oyes, tú caminas por principios. Y tú dices, ¿qué hago ahora? ¿Estoy asustado? ¿Estoy amedrentado? ¿Estoy intimidado? Voy a buscarlo a Él. Sí. Yo he aprendido a correr hacia Él siempre. Hay un texto en el último capítulo de segunda Samuel, me parece que es, cuando pasa el incidente en Ziklag, cuando los mismos hombres de David hablan de apedrearlo, hay una frase que sale, que dice, pueblo llora amargamente, David también. Y dice, y los que estaban con él hablaron de apedrearlo. So his own guys are not thinking of killing him. Porque en lo que ellos fueron con los filisteos, un grupo de amalecitas se le metió y se le llevó la mujer y los hijos y todo lo que tenían y le quemaron la ciudad. Y la frase es esta, y David se fortaleció en Jehová. And here's the question. ¿Hemos aprendido en nuestra vida a fortalecernos en Él? ¿O siempre necesitamos, fulano, ven para que ore por mí, Sí. fulano, ven, ayúdame? ¿O yo he aprendido en mi vida solo cómo refugiarme, cómo fortalecerme en Él? Because if I haven't, eventualmente voy a caer en una batalla, voy a fallar en un momento clave. Entonces, aprender a fortalecerme en Él, para mí, ese versículo se hizo real, de aprender a adorarlo en mi duda. O sea, estoy dudando, Señor, ahora que voy a buscar tu presencia, ahora que voy a buscar tu palabra, voy a saber qué tú estás diciendo, hacia qué tú me estás moviendo. Y he encontrado que cada vez que hago eso, Él se acerca. Amén, amén. ¿Qué usted le dice a alguien que tiene mucho tiempo sirviendo en la iglesia, sin detenerse, o sea, en diferentes áreas, y puede haber cierto tipo de desgaste, digamos, en alguna área de su vida, está siendo atacado, como mencionaba Oscar, llegamos a situaciones a su vida, y por esa situación tiende a alejarse de lo del Señor, a cortarlo del Señor, a dejar de hacer lo que hacía, no de ser quien era, sino pero de alejarse del servicio, de los dones, Ujú. descuida esa parte y entiende, debo descansar, necesito descansar, pero también si me alejo, entiendo que puede ser que me descarríe, que me alejo. O sea, ¿qué usted le aconseja a esa persona? El que se desgasta así, lo está haciendo mal. Mm. Lo está haciendo mal. Y yo no digo que no hay nobleza en servirle a Dios a pesar a veces de pasar por momentos secos y duros. Creo que es una disciplina que todo creyente tiene que aprender a hacer. O sea, yo no me quedo casado porque amo a Tere todos los días. La amo todos los días. Hay días en que yo no siento que la amo. Me hago entender. Y si el matrimonio depende de que yo siempre sienta que amo a la persona y que llegue el día en que dice, pues me voy porque hoy no siento que la amo. Yo sé que la amo. We're going through a tough moment, por un momento difícil. Entonces yo me quedo porque sé que hay más. No sé si me hago entender. La palabra habla del ministerio y habla de nuestro trabajo como creyentes desde un lugar de reposo. El Señor habla de entrar a su reposo. Pone el modelo de Israel, entrar a la tierra prometida. Después el libro de Hebreos dice, no entraron a mi reposo nunca. Pero habla de nosotros y el reposo que tenemos en Cristo. Servir en las cosas del Señor, tengo que elegir cómo lo voy a hacer, desde mi fuerza o desde sus fuerzas. Desde mi fuerza siempre va a producir un cansancio. Siempre.
Y estoy hablando con ustedes, pero uno tiene el privilegio de tener charlas con pastores alrededor del mundo. Y estos son de los temas que constantemente uno habla. Y ellos entienden lo que uno le está diciendo. Hay un momento en que el ministerio nos come, nos desbarata, acaba con nosotros. Estar oyendo problemas tras problemas. O sea, oiga bien, yo oigo poco testimonio, amén, eso suena el domingo en la iglesia. Pero cuando yo me estoy sentando con alguien, todo está encendido en llamas, todo está cuesta abajo, todo se está muriendo. Y tengo noticias, no todo se salva. Entonces tú estás constantemente expuesto a problemas, que te puede hacer decir, oh, what are we doing? O sea, ¿por qué estamos haciendo? Si yo tomo eso a nivel humano, empieza a contagiarme. Empieza a hacerme creer, no, espérate, que no salimos de una. Pero cuando uno empieza a ver cada situación de esa como una oportunidad del Señor obrar, del Señor actuar, tú lo enfrentas de otra manera. La disciplina para hacer eso nace en la disciplina que uno tenga personal con el Señor. No dejarse arrastrar por esas cosas. So, I would say, claro que sí. Y por eso es que hay que tomar descanso. Por eso, oye, tú tocas un tema que déjame decir algo que quizás uno asume que la gente entiende, entonces no explica. Y estoy hablando de palabras de vida. Por eso es que en palabras de vida nosotros paramos 2 veces al año. El mes de agosto y en diciembre frenamos todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra gente tiene que descansar. Sí. Porque los anfitriones están recibiendo gente, que vamos a recibiendo gente de casa 52 semanas al año. Eso harta, eso cansa, señor. Entonces hay que darle una pausa a la gente para que respire, para que no tenga 2, ni 3, ni 5 reuniones, ¿verdad? Que puedan... ¿Qué hice este domingo? No fui a la iglesia, me fui al parque con mis hijos. Ay, el pastor dijo que no me congregue. No, estoy diciendo que vivimos en el noreste de los Estados Unidos, que apenas hay 16, 20 buenos fines de semana y tú metes a la gente en la iglesia a 2 cultos todos los domingos. Por Dios, vete por ahí con tu familia, vete por ahí a disfrutar un poquito, que puedan... ¿Tú entiendes? No estoy abogando para que abandones lo de Dios por buscar placer, pero estoy diciendo, hay un balance en todo esto, que cuando uno lo vive bien, es muy enriquecedor, es muy saludable vivir así. Yo tengo problemas con alguien que me diga, estoy en la iglesia 52 domingos al año. Honestamente tengo problemas. Y soy el pastor. Entiendo que la gente no debe ir a la iglesia. No, que usted debe saber tomar pausas. Debe saber tomar pausas, no del Señor. Pero no ir a la iglesia un domingo porque te va a tener un muchacho a un parque por ahí. Ellos van a acordar por siempre de eso. O sea, hay memorias que hay que crear. Hay que saber tomar vacaciones, hacer pausa. Yo amo la iglesia. Mi lugar favorito de estar en la iglesia. Si yo estoy de vacaciones, yo busco una iglesia para ir por lo que disfruto estar en iglesia, ¿verdad? Y entiendo que no todo el mundo es así. Y tú estás comprometido con tu iglesia local. Usted sirve en su iglesia local. Usted pone todo lo que tiene cuando está sirviendo. Que usted haga una pausa. Nadie sabe. La iglesia no debe caerse porque usted haga una pausa. Francamente hablando. Pastor, en la Biblia establece en Juan 5:19, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, le hace también el Hijo. Ujú. Se supone que esa debe ser la mentalidad de nosotros, que nosotros no debemos hacer nada que no vemos al Padre hacer, a Cristo hacer. Dicho esto, es más dirigible que podamos entender de que Dios no nos necesita. Pero entonces, si Dios no nos necesita, eso también hace que un pastor no necesite a alguien. ¿Me doy a entender? Porque si nosotros debemos hacer lo que hace el Padre y nosotros estamos explicando que Dios no nos necesita, entonces nosotros en una iglesia no somos indispensables. O sea, lo que no hago yo lo puede hacer otro. Pero cuando Dios lo dice, es más dirigible porque uno entiende, bueno, Dios es Dios de todos y Dios dice que no me necesita, Él está bien. Pero si lo dice un pastor de que no necesita a ciertas personas, eso puede ofendernos. ¿Cómo llevar eso desde la óptica humana? No sé si te estoy entendiendo bien, pero déjame tratar de explicarte. Y si fallo, por favor, dime para corregir. Primero, yo no sé si la conclusión es Dios no me necesita. Dios necesita a alguien para expresar lo que Él quiere expresar sobre la tierra. Él eligió expresarse a través de su iglesia ahora mismo. Entonces, tenemos que entender que alguien va a cumplir con el propósito. Sea tú o sea yo, si yo abandono, yo tengo la certeza de que Dios levantaría a otro en mi lugar. Bien, habiendo dicho eso, está la realidad de que, claro, y vuelvo al tema, los pastores somos seres humanos. Sí, tenemos una gracia de Dios para ocupar el lugar que ocupamos y expresarlo a Él, pero somos seres humanos y por ende a veces no expresamos las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Más bien te lo voy a decir como lo dice Pablo para responderte.
si dijera el pie a la mano, no te necesito, por eso no la necesita cuando habla del cuerpo. Somos un cuerpo, no necesitamos. Es verdad que yo puedo decir, yo no necesito a nadie, la idea siendo que nadie es indispensable. Pero si yo fuera a decirlo, yo lo diría en este momento, con 32 años de experiencia ministerial. Yo soy de lo que lo hubiera dicho así en los primeros años. No necesitamos a nadie. Yo ahora lo diría así. Yo sé que Dios no me necesita a mí y por ende no lo necesita a ninguno. O sea, yo empezaría por mí. Y la realidad es esa. ¿Qué yo necesito en palabras de vida? A nadie. Porque no es mío, es de Él. O sea, ahora si mañana no hay administrador, no hay contable, no hay director ejecutivo, no hay director de ministerio, está difícil que Palabra Oído opere como tiene que operar. Sí. ¿Tú entiendes? So we do need people. Claro que necesitamos gente. Y yo creo que el cuerpo trabaja de la misma manera. Él necesita un cuerpo a través de que expresarse. Yo creo que esa frase, cuando Jesús habla y dice, no sé si quizá lo pueden buscar más tarde, cuando él dice, las aves tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. ¿Se acuerdan ese texto cuando se dice eso? Permítame darle una interpretación que he escuchado también de otros, que es un poquito más pesado. Jesús está diciendo, no hay cuerpo todavía, solo hay una cabeza. No hay un cuerpo que aguante el peso de la cabeza. El cuerpo es la iglesia. O sea, el cuerpo somos nosotros. Un hombre puede decir, yo soy la cabeza, y Teresa, mi esposa, respondiendo, pero yo soy el cuello. O sea, la columna. Sí, o sea, ¿tú entiendes? O sea, una cabeza sin cuello no trabaja. Sí. Y es la realidad de entender. Y sé que aquí estamos entrando quizá en cosas más pesadas. El primer Adán fue incompleto hasta Eva. Amén. El segundo Adán también. ¿Hasta qué punto? Hasta la iglesia. Sí. Y es un pensamiento que hay que sentarse a masticarlo. Operacional sí, funcional no. Adán no puede reproducirse sin Eva. Los hijos lo da la mujer. Los hijos son producidos en la iglesia. El unigénito pasa a ser el primogénito por la obra de la iglesia sobre la tierra. Y es un pensamiento pesado cuando uno lo piensa y dice, Pero ¿y esa bomba que usted no acaba de tirar? Drop mic. Me gusta mucho cuando usted menciona, respondiéndole a Oscar, que desde su perspectiva madura usted entiende que Dios no lo necesita, pero también me hizo recordar a usted cada vez que está predicando en la iglesia y agradece mucho a los servidores, a las personas, al equipo, claro, de las personas que se encargan de que todo lo que está alrededor funcione para que la función que usted está cumpliendo, que en ese caso predicar o enseñar la palabra, se dé con excelencia. O sea, es como usted dice, o sea, las partes del cuerpo. No necesito yo la mano, no necesito el pie. O sea, es algo de funcionalidad. Sí, déjame ponértelo de esta manera y siendo bien transparente. Yo soy un tipo como bien tímido, honestamente tímido. Yo soy awkward a veces en situaciones sociales, como que me cuesta, ¿verdad?, estar ahí. Yo tengo un equipazo. Que maneja todo y prepara un ambiente para que yo haga lo que yo hago mejor en mi vida. Pararme en un púlpito a comunicar lo que Dios quiere. Si yo tuviera que hacer todo lo demás, yo no llego con fuerzas a comunicar lo que tengo que comunicar. Pero tengo un equipo que nadie ve, que corre la logística, el trato, lo que hay que mover, lo que hay que hacer, lo que hay que... ¿Tú entiendes? Que hacen cosas que ni yo me entero siempre. Yo me voy a enterar después de situaciones que ellos interceptaron y manejaron para que a mí no me afectara a la hora de yo pararme. Palabras de Vida como iglesia aquí en el Bronx. Empezó pequeña en una sala en el Bronx hace más de 20 años. Manhattan, 164 En Manhattan. sí. ¿Qué consejo usted le da a pastores que están empezando, a pastores que tienen un crecimiento en su iglesia o un equipo en el cual ellos entienden que hay un llamado a crecer? ¿Cómo usted lo aconseja que formen líderes, a que se inviertan en personas para que puedan tener el crecimiento? Sabemos que lo da Dios, pero que puedan tener líderes saludables que puedan manejar esas cosas, así como en el equipo que usted lidera. Por eso tú tocas algo, Ángel, ahora y usaste la palabra. Por eso es que nuestra conferencia de liderazgo se llama Iglesia Saludable. Porque esta es la idea. Si es saludable, ella va a crecer sola. Amén. Pero si el asunto es buscar crecimiento, ya tú perdiste. O sea, tú
puedes desear crecimiento, o sea, es algo bueno desear que mi iglesia crezca, que sea fuerte, que that's fine desearlo. Pero si todo lo que trabajo es esperando ser grande, voy a devaluar el proceso de ser pequeño. Voy a devaluar hasta a la gente cuando seamos pequeños. Voy a mirar a la gente y decir, ¿por qué no invitaron más gente? O sea, como que no estoy valorando que ellos son los que están ahí. Entonces, si lo que yo busco es de manera saludable expresarlo a él, seamos 5, seamos 20, seamos 100, voy a ver cómo él viene añadiendo a lo que somos, ¿verdad? Cómo lo que somos empieza a correrse, cómo la voz empieza a sonar. Hay un grupo ahí. Y, oye, muchachos, el Señor está haciendo cosas ahí y está moviéndose de tal manera y la gente llega por eso. Pero no somos grandes, palabras vidas, y agradezco al Señor y ojalá tener el plan para vendérselo, ni siquiera vendérselo, regalárselo a los pastores. Este es el plan para tener una iglesia grande. Pero el problema de iglesia grande es que si buscaste una iglesia grande, te vas a morir buscándola. Te va a costar todo llegar hasta ahí. Pero si hiciste algo saludable, si enseñaste a la gente a soñar, si pudiste, entonces Dios va a permitir que esto crezca a lo que tú puedas manejar. Y a medida también que expandes el equipo, nosotros podemos manejar lo que manejamos hoy por el equipo que tengo. No es por mí. Déjame ser bien, pero bien transparente con eso. Que hay gente que cree que como que es como de palabra, cuando le dice, no, agradeciéndole al equipo. No. Yo tengo la plena certeza de que en mi capacidad máxima tuviéramos como con 400, 500 gente. Máximo. ¿Tú entiendes? Tenemos 2 servicios ahora que los últimos par de semanas, yo estuve ausente la última, pero en el primer servicio tuvieron que pedirle a más de 20 familias que no entraran al lugar, porque sobrepasamos capacidad a 750 personas en el servicio de las 9:30 y el de las 11:30 casi igualito. Estamos hablando de 1,500 personas. Nuestra escuela de niños colapsó. Recibieron tantos niños que no pudieron recibir más. O sea, y tú dices, gloria a Dios, no, espera que venga el tercer servicio y tengamos todos que estar ahí 2 horas más. Él va a servir en el gloria a Dios. Sí, exactamente. pero el asunto de eso es bueno porque tú dices, oye, mira lo que Dios está haciendo. Ahora los grandes, y nadie lo sabe, que yo tengo desde diciembre del año pasado, ya por debajo, preparando el equipo para el tercer servicio. O sea, ya sabemos que viene. ¿Tú entiendes? Y no nos va a sorprender porque la salud produjo esto. Nuestra meta no es el número. Vamos a llegar a 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Yo no pongo número. Lo que vamos a seguir haciendo es reproduciendo y multiplicando lo que Dios nos da. Llegará el momento en que las redes de palabras de vida serán de miles de personas. I'm okay with that. Que yo no voy a tratar con ellas directamente. That's fine. Quizá ustedes van a dirigir esas redes. Y ustedes, habiendo recibido y entendido quiénes son claramente, podrán multiplicar lo que es palabras de vida para abajo. O sea, that's who we are. This is not. Se acabó el día del superhombre, del superungido, de que yo soy la figura. Wow. Yo podré desaparecer de palabra de vida y será más grande y más fuerte. Because there's a legacy there. I'm happy with it. Y esa idea, a mí me gusta la idea que yo puedo dejar palabra de vida mañana y no vamos a perder mucha velocidad. Y usted sabe que usted diciendo eso es algo tan saludable. O sea, entendemos que usted lo está diciendo, o sea, yo me puedo ir de vacaciones, puedo hacer esto, puedo hacer algo fuera. Y sé que la casa va a seguir funcional. Porque yo soy de los que pienso que para que él deje las 99 en busca de una es porque tienen que haber 99 que se comporte cuando el pastor no esté exactamente. Sí. Entonces, pastor, todo esto que usted está explicando, nosotros desde un punto de vista de que somos hijos lo entendemos. Pero supongamos que usted esté en la calle y usted le quiere hablar de Cristo a una persona. Esa persona no conoce a Cristo. Y cuando usted le menciona, mira, quiero hablarte de Cristo, lo primero que le responde, no, yo no voy para la iglesia porque total, yo lo que soy un pecador, Dios no me necesita. ¿Cuál sería su respuesta? Tú tienes razón, pero te ama. Él no te necesita, pero te ama. Y todo lo que es tu vida ahora puede ser completamente diferente. Empezaré por ahí. Él no te necesita, you're right. Él no te necesita, pero te ama. Y tú reconoces que tú eres, ¿por qué tú dices que tú eres pecador? Y empiezo por ahí, dejar que Él me hable, a oír su vida, porque el asunto de predicar el evangelio no es venir desde arriba, que yo tengo todas las respuestas. Quiero oír tu necesidad para presentarte el que es capaz de sanar toda tu necesidad, de suplir todo, de sanar todo. El asunto es recordar que el evangelio son las buenas nuevas. Cuando vamos no es a dispararle a la persona, a juzgarlo, a hacerlo sentir como que son menos porque no tienen a Cristo todavía, sino dejarle saber, sí, tú no eres necesario, pero Él te ama. That's right. Y Él te desea y te quiere aquí con nosotros. Bueno, no hemos quedado así sin palabras porque la verdad, como hijos de Dios, es muy fácil
recibir esa palabra, pero entenderla y asimilarla es difícil en la humanidad. El saber de que Dios no me necesita, pero sí me ama y me quiere y es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Muchísimas gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Es una alegría. Tenemos que hacer una segunda parte, o sea, seguir. Yo no sé la segunda parte, si es del primer video, del segundo, o de... Porque imagínense. Pastor, pero muchas un privilegio, gracias. muchas gracias. Un honor. Y- Gracias de verdad por que sí. Nos vemos en la honrarnos con su próxima. visita. Nos vemos la próxima. Traigo un mensaje Es el lugar donde puedes de abrazar la vida y seguridad de Dios. salvación para corazones rotos sin protección, sin esperanza, sin